Hola, mi nombre es Andrea Wolf, del Brigham and Women's Hospital. A continuación demostraremos la técnica apropiada para la toracocentesis. Se revisarán indicaciones, contraindicaciones, equipo, preparación, técnica correcta y posibles complicaciones de este procedimiento. Las indicaciones para toracocentesis incluyen análisis del líquido de derrame pleural y tratamiento del derrame pleural. En casos donde podría necesitarse el drenaje continuo o la pleurodesis, debe valorarse la realización de una toracostomía más que una toracocentesis. Existen varias contraindicaciones absolutas y relativas para la realización de toracocentesis, las cuales deben investigarse durante la anamnesis y la exploración física del paciente. El antecedente de diátesis hemorrágica. La anticoagulación, que es una contraindicación relativa y depende del grado de anticoagulación. La planificación de otras medidas terapéuticas en pacientes asintomáticos. Por ejemplo, la planificación de una diálisis en un individuo con insuficiencia cardíaca congestiva y derrame pleural bilateral. Antecedente de pleurodesis o cirugía torácica extensa en el lado donde se realizará el procedimiento. Antecedente de neumonectomía o afectación grave de la función en el hemitórax contralateral. Antecedente de pleurodesis o cirugía extensa en el hemitórax ipsolateral, que es más bien una contraindicación relativa y puede realizarla con seguridad un cirujano en ciertas circunstancias. Por último, en casos donde haya afectación del pulmón contralateral por neumonectomía previa u otra anomalía mecánica o anatómica. La toracocentesis debe ser realizada por un médico experto debido a la posibilidad de consecuencias negativas, como neumotórax en el lado funcional, lo cual puede empeorar la complicación. La pared torácica está formada por piel, tejido subcutáneo, musculatura intercostal, costillas y pleura parietal. Los vasos y los nervios intercostales transcurren sobre el borde inferior de cada costilla. Cuando se realiza la toracocentesis, se introduce una aguja a través del espacio intercostal hacia la cavidad pleural. Se introduce la aguja sobre el borde superior de la costilla para evitar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal. El líquido se extrae de la cavidad pleural con cuidado de no lesionar el parénquima y de no introducir aire a la cavidad pleural. A continuación se revisarán los pasos específicos necesarios para la toracocentesis. Es importante detectar los factores que podrían indicar una toracocentesis difícil. Estos factores incluyen el uso de respiradores con presión positiva, respiración mecánica, BiPAP o CPAP, en la cual se incrementa el riesgo de neumotórax, atención, si se perfora el parénquima pulmonar. Debe evitarse la punción en sitios con celulitis o con otras lesiones cutáneas para reducir el riesgo de dar acceso a infecciones a la cavidad pleural. La presencia de derrames pleurales tabicados o de derrames pleurales en pacientes con cirugías previas en el hemitórax ipsolateral o contralateral, como se comentó antes. Es importante contar con todo el equipo necesario antes de intentar la toracocentesis. El equipo básico necesario incluye un cojín y una mesa para que el paciente se apoye en ellas, oxímetro de pulso para la vigilancia de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca, una fuente de oxígeno y el sistema de suministro, como catéter nasal o mascarilla, guantes estériles, solución antiséptica con alcohol, clorhexidina o yodo, un aplicador o gasa para colocar el antiséptico, campos estériles, un equipo con 4 o 5 campos estériles,
Lidocaína simple al 1%. 2 jeringas de 10 centímetros cúbicos. Jeringa de 30 o de 60 centímetros cúbicos. Aguja corta de calibre 27 o 25. Aguja de calibre 22 larga, por ejemplo de 5 centímetros. Hoja de bisturí del 11 con su mango, aguja de calibre 14. Hoja de bisturí del 11 con su mango. Aguja de calibre 14. Catéter de calibre 18 sobre una aguja guía que puede conectarse a través de una llave de 3 vías. Un sistema de tubos de alta presión. 2 botellas de 1 litro de capacidad selladas al vacío. Varias gasas estériles, por ejemplo, gasas cuadradas de 5 por 5 centímetros. Apósito oclusivo. Tubos para prueba de laboratorio, que incluyen tinción de Gram y cultivo, estudio citológico, estudio bioquímico y recuentos celulares. En la preparación de la toracocentesis, se llevan a cabo los siguientes pasos antes de realizar el procedimiento. Se realiza exploración física y se revisan las radiografías del paciente. Si existe duda de si el líquido se encuentra atabicado, se solicita CT de tórax o radiografías torácicas en decúbito con el pulmón enfermo en posición inferior para confirmar el desplazamiento del líquido. Se confirma que el recuento plaquetario del paciente se encuentra por arriba de 50.000 y que no hay alteración importante del tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de protombina y la razón internacional normalizada. Lo ideal es suspender los anticoagulantes antes del procedimiento. Por ejemplo, al menos 6 horas para el caso de heparina intravenosa o 24 horas para la heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, la anticoagulación es una contraindicación relativa y deben compararse los riesgos con las alternativas, como antagonizar la anticoagulación o retrasar la toracocentesis. Antes de la toracocentesis, se obtiene el consentimiento informado del paciente para realizar el procedimiento. Se pide al paciente que firme el consentimiento informado. Se explican los riesgos del procedimiento durante el proceso de consentimiento informado, dando al paciente la oportunidad de que realice preguntas. Debe contarse con un asistente, ya sea enfermera, asistente médico o personal técnico, para ayudar con la vigilancia del paciente y para la manipulación de los contenedores de líquido de drenaje. En particular, si se espera que se extraigan volúmenes elevados. Considérese el uso de guía ecográfica, si ésta se halla disponible, la cual permitirá detectar tabicaciones u otras dificultades para la realización de una toracocentesis sencilla y también puede utilizarse para marcar el mejor sitio para el acceso, a fin de obtener el drenaje máximo. Una vez que se ha decidido que la toracocentesis está indicada y se cuenta con las pruebas de laboratorio y los estudios radiográficos apropiados, así como con el consentimiento informado, se pide al paciente que use una bata hospitalaria con la abertura en la espalda para exponer la cara posterior del tórax. Si es posible, se coloca al sujeto en posición sentada con la mesa a la altura del tórax, enfrente. El paciente puede apoyarse sobre un cojín colocado de manera adecuada sobre la mesa, al frente, para ampliar los espacios intercostales posteriores. Se coloca el oxímetro en el dedo del sujeto para la vigilancia continua de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. Se explora nuevamente la cara posterior del tórax con percusión para identificar la zona de matidez y con auscultación para verificar la ausencia de ruidos respiratorios. Con esto, se identifica el nivel al cual se encuentra el derrame pleural. Se confirma el sitio donde se planea realizar el procedimiento con la exploración del paciente y con la revisión de las radiografías torácicas. Se elige un punto ubicado a 2 espacios intercostales por debajo de este nivel, a 5 o 10 centímetros por fuera de la columna vertebral, permaneciendo por debajo del surco costofrénico, pero no por debajo del 9º espacio intercostal. La punción del espacio intercostal debe realizarse justo por arriba del borde costal para evitar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal.
Se prepara el campo estéril mediante la colocación de guantes con técnica estéril. Se utiliza la solución antiséptica para limpiar el sitio donde se desea realizar el procedimiento, así como toda la piel circundante, incluidos al menos todo el hemitórax ipsilateral y parte de la columna vertebral, la cual se utilizará como referencia anatómica. Se colocan los campos estériles con el orificio alrededor del sitio donde se ha planificado la punción. Es útil mantener a la vista las referencias anatómicas, por ejemplo, la columna vertebral. Se colocan 3 a 8 centímetros cúbicos de lidocaína simple al 1% en una jeringa de 10 mililitros. Se utilizan 1 a 1.5 centímetros cúbicos de lidocaína para anestesiar la epidermis y la dermis, con la creación de un abón mediante una jeringa de calibre 25 o 27. Mientras se espera que el anestésico tenga efecto, se conecta el catéter de calibre 18 a una llave de 3 vías y la llave de 3 vías a una jeringa de 10 centímetros cúbicos. También se conecta un extremo del sistema de tubos a una aguja de calibre 14 para conectarla con el contenedor al vacío. Algunos sistemas de tubos tienen una llave de paso unida, a través de la cual puede controlarse el flujo del líquido. Si este es el caso, se desliza la llave de paso, alejándola de la aguja de calibre 14, de forma que pueda conservarse la esterilidad y pueda controlarse el flujo. Se hace una pequeña incisión cutánea de 1 milímetro de longitud con la hoja de bisturí del 11 en la región anestesiada. Se toma la aguja de calibre 22 de 5 centímetros de longitud conectada a la jeringa con la lidocaína restante. Se anestesia la pleura para comodidad del paciente y este paso puede ayudar a guiar la colocación del catéter. Se aplica presión negativa sobre el émbolo mientras se penetra la piel en un sitio ubicado inmediatamente por arriba del borde costal. Se continúa aplicando presión negativa conforme se hace avanzar el catéter. Tan pronto como se obtiene flujo de líquido hacia el interior del catéter, se ha penetrado en la cavidad pleural. Se interrumpe al avance del catéter y se continúa aspirando hasta que se detiene el flujo. En este momento se encuentra en el interior de la cavidad pleural y se deben aplicar 2 a 3 centímetros cúbicos de lidocaína al 1% directamente en la cavidad pleural. Se puede repetir la maniobra para asegurar una adecuada anestesia local. Se cambia al catéter de calibre 18 y se conecta con una jeringa de 10 centímetros cúbicos nueva. Se utiliza el mismo trayecto que se siguió al anestesiar la pleura y se hace avanzar el catéter con lentitud, al tiempo que se aplica presión negativa a la jeringa. Una vez que se obtiene flujo libre de líquido, se cambia la jeringa de 10 centímetros cúbicos por una de 30 o 60 centímetros cúbicos. Se obtienen 30 a 60 centímetros cúbicos de líquido que se utilizará para análisis. Las muestras obtenidas se envían al laboratorio. A continuación, se hace avanzar la aguja 1 milímetro más, antes de empujar el catéter hacia la cavidad pleural. Se retira la aguja conforme se avanza el catéter. Se coloca este en una posición de clive en el surco costofrénico posterior para obtener el drenaje máximo. No se permite que se doble el catéter sobre la costilla porque esto podría causar obstrucción y evitar que el catéter drene el líquido de forma apropiada. Se entrega al asistente la aguja de calibre 14 que se encuentra en el otro extremo del sistema de tubos para que se conecte al contenedor sellado al vacío. Si se utiliza un sistema de tubos con llave de paso y ésta se ubicó de manera apropiada, aún se puede controlar el flujo a través del sistema de tubos, conservando la técnica estéril, incluso si se retiró la aguja en el extremo contrario. Se controla el flujo con la llave de 3 vías y la llave de paso.
La llave de paso debe mantenerse al alcance de la mano en caso de que sea necesario interrumpir el flujo súbitamente. Se permite que drene líquido de la cavidad torácica del paciente. Para llevar al máximo el drenaje del líquido, se pide al sujeto que se incline en dirección posterior contra la mano del médico. Si se observa que salen burbujas a través del sistema de tubos, se utiliza la llave de paso para detener el flujo. Se verifican todas las conexiones y se intenta de nuevo. Si persiste la salida de burbujas de aire, se intercambian los contenedores, siempre con interrupción del flujo mientras queda expuesto el sistema de tubos al ambiente, para evitar la instalación de un neumotórax. Si aún persiste la aparición de burbujas, se interrumpe el procedimiento y se obtiene una radiografía de tórax para descartar neumotórax. Una vez que el flujo se ha detenido, puede percibirse la sensación de que el catéter ha quedado presionado contra la pared torácica o el pulmón. No se continúa el drenaje por periodos prolongados una vez que se considera que el líquido ha sido drenado. Incluso los catéteres blandos pueden inducir lesión del parénquima pulmonar. Para drenar líquido adicional, se cambia de posición al paciente, colocándolo aún más inclinado en dirección posterior. Si esto tiene éxito, puede repetirse el cambio de posición del enfermo. Sin embargo, si ya no se obtiene más líquido, el drenaje habrá concluido. En la mayor parte de los casos, el derrame pleural es de color pajizo. Sin embargo, el color puede variar desde muy claro hasta hemorrágico. En el caso de hallar un derrame hemorrágico inesperado, debe asegurarse que se tuvo acceso apropiado a la cavidad pleural y que el líquido no significa una lesión hemorrágica relacionada con el procedimiento. Cuando se ha completado el procedimiento, se cierra la llave de paso. Se pide al paciente que realice una inspiración profunda y se realiza la maniobra de Valsalva. Ha de tenerse preparado un apósito oclusivo y gasa estéril para su colocación conforme se retire la aguja del sitio de punción. Se obtiene una radiografía de tórax para valorar que el drenaje sea adecuado y para descartar un posible neumotórax. Los neumotórax pequeños pueden tratarse con vigilancia estrecha, oxígeno complementario y radiografías seriadas. Los neumotórax grandes, en expansión o sintomáticos, pueden necesitar toracostomía. El tratamiento del neumotórax rebasa los objetivos de este video. El médico y el paciente deben estar conscientes de los diversos riesgos relacionados con la toracocentesis. En primer lugar, puede ocurrir edema pulmonar por expansión cuando se drenan grandes volúmenes de líquido pleural. Para evitar esta complicación, por lo general, se recomienda evitar el drenaje de más de 1.500 mililitros de líquido en un procedimiento. En segundo lugar, se encuentra la hemorragia, incluido el hemotórax. En tercer lugar, está el neumotórax, lo cual incluye el neumotórax tardío. En el cuarto, está la infección, incluido el empiema. En el quinto, se encuentra la necesidad de repetir la toracocentesis por un drenaje inadecuado, una tabicación o falta de un diagnóstico definitivo. En el sexto, reacción a la lidocaína u otros anestésicos locales. En el séptimo, dolor, parestesias, tos y disnea. Y en el octavo, punción o lesión de vísceras intraabdominales, en particular de hígado o vaso. En resumen, los pasos críticos para la toracocentesis son los siguientes.
Detectar en la anamnesis y la exploración física los datos que pueden predecir una toracocentesis difícil. Se prepara el equipo. Se coloca al paciente en la posición apropiada. Se prepara el sitio de la forma habitual con técnica estéril. Después de anestesiar los tejidos locales, se conecta la llave de 3 vías y la jeringa. Se penetra a la cavidad pleural y se aplica anestésico adicional. Se sigue el mismo trayecto con una aguja calibre 18, mientras se aspira con el émbolo de la jeringa. Una vez que se alcanza la cavidad pleural, se hace avanzar la aguja 1 milímetro más, antes de hacer avanzar el catéter hacia la cavidad pleural. Se cierra la llave de 3 vías y se utiliza una jeringa grande para obtener líquido para análisis. Se cierra la llave de 3 vías una vez más y se conecta el sistema de tubos para completar el drenaje de la cavidad pleural. Una vez que ha concluido el drenaje, se retira el catéter mientras el paciente realiza una inspiración profunda y se efectúa maniobra de Valsalva. Se cubre el sitio con un apósito oclusivo y se solicitan radiografías para asegurar que el sujeto no tiene neumotórax. Gracias por observar este video de procedimientos de Harrison.